Quiero pedirles a todos un enorme aplauso para celebrar el retorno de Brasil a la CELAC. Pero también, sin duda, es muy importante porque una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá, y no sabemos quién nos va a suceder, no sabemos cuál va a ser su ideología. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. La edición de hoy de Conexión Global Prime la hemos querido dedicar al eterno desafío y también promesa de la integración regional a propósito de la última cumbre de la CELAC que se realizó en Argentina este martes. Un encuentro que dejó varias postales, entre ellas el regreso de Brasil, ahora liderado por Luis Ignacio Lula da Silva. La consolidación en esta instancia de este giro a la izquierda de la región que hemos comentado en días anteriores, pero también críticas y, por cierto, el debate a la condena a la violación de los derechos humanos en algunos países en nuestra región. ¿Qué tan factible o no es avanzar a esa integración regional? ¿Cuánto pesa o no la postura de un gobierno, su ideología en esta materia? Parte de lo que vamos a analizar en este capítulo de Conexión Global Prime que comienza a continuación. Soy Jacinta Molina y de esta forma comenzamos nuestro programa. Bueno, y vimos lo que ocurrió en esa cumbre de la CELAC que, además de estar marcada por esas intervenciones y esos mensajes, diferentes mensajes, por cierto, también de cierta manera estuvo marcada por las ausencias. Aquellos mandatarios que no fueron, aquellos líderes de sus respectivos países que no asistieron y enviaron a representantes, en la mayoría de los casos, a los ministros de Relaciones Exteriores. Y vamos a comenzar precisamente con el caso venezolano, porque se había anunciado, de hecho, que Nicolás Maduro iba a asistir a esta cumbre de la CELAC luego de 5 años de ausencia. Finalmente eso no ocurrió y se confirmó literalmente en los últimos minutos. Fue el día anterior ya del inicio de ese encuentro donde se confirma por parte del régimen venezolano que no va a asistir, y él cita, de hecho, él argumenta en su decisión a través de un comunicado que no lo hace porque acusa un plan de agresión a la delegación venezolana y principalmente a su persona, un plan que, dice este comunicado de Venezuela, estaría orquestado por lo que denominan la derecha neofascista. Tiene relación, por cierto, con lo que habían comentado figuras de la oposición argentina en los días anteriores, principalmente una ex ministra del gobierno de Mauricio Macri, que incluso había hablado con solicitar a la DEA la detención de Maduro apenas llegara a Argentina, relacionándolo con casos de narcotráfico y por acusaciones también pendientes que tiene desde Estados Unidos en esta línea. Una de las ausencias, por cierto, que marcó esta cumbre. Otra también es la del líder del régimen nicaragüense, Daniel Ortega. Es su esposa, de hecho, vicepresidenta, quien comunica esa determinación sin dar mayores detalles. Nicaragua, eso sí, manda un representante a esta cumbre también.
Otro caso de estas ausencias, manda un video, por cierto, cuando comienza esta cumbre, pero no se hace presente presencialmente, sino que manda a su canciller, es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Luego le comentó a los medios de comunicación que no asistía a esta cumbre porque básicamente tenía muchas cosas que hacer en su país, aunque decía que estaba de acuerdo con todo lo que se planteara en este foro. Perú, Dina Boluarte, la presidenta de este país que sabemos está enfrentando una crisis sociopolítica con protestas que continúan exigiendo su renuncia, tampoco asistió a este encuentro. Participó la canciller peruana, aunque, ojo, la situación de este país no estuvo para nada ausente. Escuchábamos las declaraciones recientes también, cómo se abordó precisamente la situación que está viviendo Perú, incluso con acusaciones de algunos mandatarios en este foro de represión también, que es algo que también es criticado localmente en Perú ante el actuar de la policía por esta crisis, donde ya van más de 50 personas fallecidas desde el inicio de las protestas. No asiste Boluarte, pero aún así lo que se está viviendo en su país fue uno de los temas centrales de esta cumbre de la CELAC. Y finalmente, Guillermo Lasso, uno de los pocos representantes de la derecha en nuestra región a nivel gubernamental, también se resta de este encuentro. Había anunciado que iba a asistir, se hablaba incluso de la posibilidad de algún encuentro bilateral con el presidente argentino, Alberto Fernández, pero finalmente también en los últimos días, ya en la previa a este encuentro, se confirma que no va a asistir. Se cita como parte de algunas razones que estaría atendiendo asuntos ya locales en Ecuador, aunque hay algunas publicaciones que plantean que todo tendría relación con algunas tensiones con Argentina por la solicitud de asilo de una ex ministra del gobierno de Rafael Correa, que eso estaría generando tensiones también y habría sido una de las razones quizás para esta ausencia en este foro. Vamos a continuar hablando de lo que ocurrió en esta cumbre de la CELAC, las ausencias, por cierto, si es que fueron tema que marcó esta situación, que se conversó, las diversas posturas también que fuimos escuchando, por cierto, y los desafíos también que deja pendiente. Y por eso vamos a conversar a continuación con Marta Hernández. Ella es directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, presidenta también de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos. Muchas gracias por esta conversación con Conexión Global de CNN Chile. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes, Jacinta. Muchas gracias por el contacto. Es un gusto estar con ustedes, con toda tu audiencia de Conexión Global. Marta, ¿cómo podríamos resumir lo que vimos en esta jornada de CELAC? Porque, claro, participan representantes de las 33 naciones miembros, pero ya hablábamos, por ejemplo, de las ausencias, algunas polémicas también que se generaron en esta materia, y también las diversas posturas, ¿no? Diferencias que dejó de manifiesto, por cierto, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, también otras posturas que conocimos de otros mandatarios en la asistencia de este foro. ¿Cómo podríamos definir en resumen qué fue esta cumbre? Claro que sí, Jacinta. Mira, como tú lo explicabas previamente de este balance que hacías de los mandatarios que se ausentaron a esta séptima cumbre de la CELAC, donde finalmente asistieron delegados de los gobiernos de los 33 países que lo componen y asistieron 15 mandatarios, ¿no? Obviamente sí sonó mucho y tuvo mucho ruido los días previos, el sábado, el domingo, los días previos a esta reunión de la CELAC, la cancelación de Nicolás Maduro o la posible presencia de Nicolás Maduro, ¿no? Hubo muchísimos manifestantes alrededor del hotel Sheraton donde se iba a llevar esta cumbre. Hubo muchos políticos opositores que activaron, como tú bien lo explicabas, las alarmas para que si llegaba a venir al país Nicolás Maduro, pues haya una orden de captura y demás por violación de derechos humanos en su país, por los más de 300 presos políticos que hay, por los más de 7 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Entonces sí había una fuerte oposición y pues obviamente por más que el presidente Alberto Fernández le dijo que estaban todas las condiciones dadas para que él asistiera, pues obviamente él se dio cuenta que no era así, ¿no?
Y obviamente esto fue tapa de los diarios también a nivel latinoamericano y en Europa, ¿no? Igual él envió un video, él hizo su alocución, envió un video, pero pues definitivamente mandó a un representante y no asistió, así como las otras personas que tú estabas manifestando. Allí hay declaraciones muy importantes, como la del presidente de Uruguay, Lacalle Pou, porque él plantea que estas reuniones de estos mandatarios deben pasar a la acción, ¿sí? Deben convertirse en planes, programas y proyectos que se ejecuten. Y había algo que hacía mucho ruido también, era el pedido de que a estas reuniones no pudieran asistir estos regímenes en dictadura, como es el régimen venezolano, el régimen de Cuba y el régimen de Nicaragua, que si bien pues mandaron un representante, ¿no? Sí estaba Miguel Díaz-Canel, obviamente el presidente actual gobernante en Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que planteaba el presidente de Uruguay es que la idea es que estas reuniones de séptima cumbre de jefes de Estado no se convirtieran en reuniones solamente como ideológicas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en estos 33 países hay presidentes de ideologías diferentes, de derecha, de izquierda, de centro, con planes, programas y proyectos muy puntuales de acuerdo a su ideología, ¿no? Entonces había un mandatario o un exmandatario que hacía mucho ruido, que no se entendía qué hacía en la reunión de la CELAC, y fue la presencia de Evo Morales como expresidente de Bolivia, ¿no? Entonces ahí es cuando los presidentes o el presidente puntualmente de Uruguay criticaba esta presencia, cuando el lunes por la noche hubo un acto con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y asistía Evo Morales, ¿no? Y él estuvo como en toda la agenda muy presente, entonces no se entendía protocolarmente cuál era su figura en esta agenda de negociaciones, ¿no? Ahora, Marta, tú mencionas lo que señalaba Luis Lacalle Pou, que dice, esta es una instancia que tenemos nosotros para, por ejemplo, comunicarnos con los países del Caribe, de Centroamérica, pero al mismo tiempo no hagamos de esto un foro ideológico, además no sabemos quiénes van a llegar a futuro, lo escuchábamos recientemente. ¿Cómo, digamos, solucionar esa barrera o llegar a algún acuerdo? Porque claro, vemos ahora que hay claramente un giro ya ideológico a la izquierda en nuestra región, como en su momento lo hubo a la derecha, y podrían abrirse quizás caminos de acuerdo en materia de integración regional, en otros temas también de desafíos regionales, pero van a haber sin duda posturas diferentes, ya lo escuchábamos en este caso en La Voz de Uruguay, pero ¿cómo ahí intentar llegar a algún tipo de solución más no política, sino que por los desafíos regionales actuales, que no son pocos? Claro, Jacinta, mira, en esos 100 puntos del comunicado que ellos expiden a manera de conclusión, pues obviamente hay varios reclamos y varios pedidos de los distintos mandatarios independientemente de sus ideologías. Por ejemplo, ellos dicen, en estos 3 primeros puntos de este gran acuerdo de 100 puntos, a lo que se está apelando es al respeto por los derechos humanos, al respeto por las instituciones y al respeto por las democracias. Y decían, y vemos, lo dijo precisamente el presidente de Uruguay, dijo, y sabemos que en esta reunión, en estos 30 mandatarios, en estas 33 delegaciones que hay acá, vemos que estos 3 puntos hay gobiernos que no los cumplen. Aquí tenemos gobiernos que no son democráticos, que no apuestan a una elección por voto popular, que no están respetando los derechos humanos. Pues hacía referencia también a los más de 300 presos políticos en Venezuela, donde pues obviamente varios países también suscribían el desbloqueo, fue un pedido masivamente el desbloqueo a Cuba, también la liberación de todos los presos políticos, porque en sociedades en democracia y en países en democracia no deben existir presos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido también el presidente de Chile, Gabriel Boric, también hizo el llamado de atención a la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, donde él llamaba la atención de toda la situación compleja que está viviendo Perú y digamos, la alarma que eso representa en tema migratorio para la región y en tema de violación de derechos humanos, también que pues Chile lo ha vivido muy, muy de cerca, y también hacía referencia a las más de 50 personas que han fallecido en estas últimas semanas en los disturbios en Perú, ¿no? Entonces había bastantes llamados de atención
las formas de proceder y a las formas de hacer política y de llevar las democracias en nuestros países. Ahora, Marta, parece que este tema va a seguir siendo un punto de debate entre las diversas naciones de nuestra región. Claramente el tema de la situación de los derechos humanos a nivel continental se abordó en esta cumbre. Tú mencionabas las declaraciones del presidente chileno. También, por cierto, cómo se abordó en el caso de los discursos de algunos presidentes también la crisis. En Perú, el caso del discurso de Andrés Manuel López Obrador, que lo grabó en un video. También el mismo presidente chileno, el mandatario colombiano, pero ¿ves tú que hay algún tipo de diferencia o vías de llegar a una sola postura en la situación de otros países, no solamente de Perú, Nicaragua, por ejemplo, donde el recién asumido presidente brasileño no ha sido tan enfático en la condena al régimen nicaragüense, por ejemplo? La situación de Venezuela también, que estuvo marcando esta cumbre, pero con la ausencia, ya decíamos, de Nicolás Maduro. ¿Se ve que en los próximos años este va a seguir siendo un tema de división en la región, pese a hablar ya de un giro a la izquierda de gran parte de los países? Va a seguir siendo un tema de discusión, teniendo en cuenta la diversidad de posturas, tanto ideológicas como políticas, ¿no? Es decir, como veíamos en varios discursos de estos presidentes, muchos condenaban estos regímenes dictatoriales que no entendían por qué estaban ahí, por qué seguían haciendo parte de estos acuerdos, donde pues obviamente toda Latinoamérica y el Caribe le apuesta obviamente a las instituciones en democracia. Entonces, en ese sentido, no es aceptable de ninguna manera estas países donde no se apela a la democracia, y el presidente Gustavo Petro de Colombia hacía también ese llamado, y eso quedó plasmado en el documento final, de que haya en Venezuela una salida negociada, de que haya una articulación con la oposición y que se convoque a elecciones y que los ciudadanos puedan definir y decidir en las urnas el futuro y quién quiere que los lidere, ¿no? Lo mismo pedían para el desbloqueo en Cuba, lo mismo pedían para estos otros regímenes dictatoriales que se apela siempre a la democracia, porque tengamos en cuenta que el último informe del Latinobarómetro de las Américas nos plantea que hay un 96% de los ciudadanos que están descreyendo los sistemas democráticos, y eso es absolutamente grave porque sabemos cómo la pasan de mal nuestros hermanos que viven en dictadura y no queremos más que ninguno de nuestros ciudadanos vive en dictadura. Marta, por último, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, digo, hablábamos del desafío de la integración, de la eterna promesa, pero ¿puede ser la CELAC una vía, un foro para alcanzar ese camino, la ruta final? ¿O quizás hay otro foro ya a nivel regional o sudamericano incluso que pueda permitir un trabajo mejor y en conjunto para alcanzar esa meta tan difícil acá en nuestra región? Bueno, Jacinta, mira, aparte de la CELAC, que digamos que es como la más grande y la que más agrupa jefes de Estado, 33 jefes de Estado, pues ellos también apelaron, sobre todo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, a recuperar los valores y el deber ser de la UNASUR, del Mercosur, y obviamente hubo pues esa propuesta de una moneda conjunta entre Argentina y Brasil, que obviamente para que eso suceda deben pasar muchísimo tiempo, muchísimas cosas, porque ellos lo que quieren plantear es una moneda parecida a la de la Unión Europea, el euro y demás, para temas comerciales. Pero en ese sentido, en principio, Argentina tendría que superar todo su tema inflacionario, todo su tema de crisis, todo su tema de distintos niveles de dolarización que tiene en el país para poder llegar a una moneda conjunta, ¿no? En ese sentido, lo que estos presidentes apelaban también era salir unidos, tener un gran bloque comercial. Hay que tener en cuenta que eso sería Mercosur en estos momentos. La calle Po, sí, como una salida comercial, la calle Po dijo, independientemente de lo que podamos avanzar acá, yo voy a firmar un tratado de libre comercio con China, ¿no? Independientemente de los acuerdos que aquí se hagan. Y pues eso genera división en el Mercosur, en todo caso.
Sí, lo que te digo, igual al interior hay divisiones en posturas, en posiciones, más allá de ideologías, también con los intereses que tiene cada uno, hay países mucho más fuertes que el otro. Es decir, a la CELAC le da una gran fortaleza, digamos, el ingreso nuevamente o la vuelta de Lula. ¿Por qué? Porque con el gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se había desprendido de la CELAC, no había vuelto a las reuniones, había habido incomunicación total, y ahora con el regreso de Lula, con la vuelta de Lula en su tercer periodo, con toda su experiencia, pues obviamente es el gigante de Latinoamérica, ¿no? Tengamos en cuenta que Brasil es de las 15 principales economías mundiales. Entonces, pues obviamente sí se apeló a la protección de ese pulmón para Latinoamérica, que es toda la parte de la Amazonía que comparte Brasil en gran extensión con Colombia, ¿no? Y obviamente todas las riquezas económicas y de la naturaleza que tiene Brasil. Marta Hernández, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, con Conexión Global Prime, para profundizar precisamente en este tema a propósito de esta cumbre, pero nosotros quisimos también contextualizar este encuentro en materia de integración regional, parte de los desafíos también pendientes. Así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Jacinta. Un gusto estar con ustedes en Conexión Global. Buena tarde. Chao. Bueno, y vamos a aterrizar a través de una comparación todos estos temas que hemos ido abordando. Por ejemplo, el que mencionábamos recientemente, este proyecto de una moneda única entre Argentina y Brasil. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, para nuestro país? ¿Cómo se enfrentan las cifras económicas, demográficas, sociales de nuestras realidades? En la siguiente gráfica que hemos preparado junto a todo el equipo de Conexión Global Prime, precisamente comparando datos de Brasil, Argentina y Chile. Nuestro país. Son cifras correspondientes al Banco Mundial, entre datos del último año, proyecciones para este 2023. Comencemos con lo más evidente, la superficie, ¿no? Brasil claramente tiene una mayor superficie, por algo hablamos del gigante sudamericano, con más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Luego Argentina con 2.780.000 kilómetros cuadrados y posteriormente ya una superficie más pequeña, la de nuestro país. Habitantes, la misma situación. Hay muchos más habitantes en Brasil. Esas son cifras del Banco Mundial, pero recordarán ustedes que para la elección de Brasil el año pasado ya hablábamos de unos 216 millones de habitantes en ese país. Argentina acá vemos 47 millones y 19 millones en el caso de nuestro país. Ingreso per cápita, esto debido a la cantidad precisamente de habitantes, ven esa cifra ya menor en Brasil, con 7.515 dólares, Argentina 10.729 dólares y Chile 16.488. El crecimiento también de 1% para el gigante sudamericano, Argentina un 2% y Chile un 2,1%. La inflación 5,48% para Brasil. Me voy inmediatamente a Chile, el 13,3%, y sabemos, por cierto, la compleja, crítica situación que se está viviendo en Argentina con una inflación hace años ya desatada y que llega a este porcentaje sorprendente, por cierto, y al mismo tiempo caótico de 94,8%. El desempleo, la tasa de desempleo 8,1% en Brasil, 7% en Argentina y 8% en nuestro país. La pobreza un 29,4% digo en Brasil. Uno de los desafíos, ha dicho, que tiene el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Chile un 10,5% y dejo al final Argentina, donde otro índice también de esta crisis económica que se está viviendo es precisamente el nivel de pobreza en ese país, 43,1%. Hecha esa revisión que nos permite poder ahí entender también las implicancias, la comparación a nivel regional de estos tres países, sobre todo a nivel sudamericano, ahora vamos a conversar con Marina Pera. Ella es analista de riesgo político para el Cono Sur en Control Risks. Nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Hola, mucho gusto.
Marina, partamos hablando de esta idea, que es la que acaparó titulares, por cierto, durante esta semana, a propósito de este encuentro bilateral entre los presidentes de Argentina y Brasil, de una moneda única. Hay incluso mucho debate, confusión, no generó mucho apoyo en algunas naciones en nuestro continente. En Venezuela sí, dijeron apoyar esta idea, pero primero, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Es en sí una moneda única a nivel euro o no? Porque de las declaraciones que conocimos es más bien algo ya estratégico para poder facilitar importaciones. No sé si ese es el análisis que tú también haces y qué tan factible es poder implementarla. Sí, claro. Bueno, antes de todo es importante diferenciar una moneda común de una moneda única. Una moneda única, como el euro, significa que es la divisa oficial de los países que componen el bloque, mientras una moneda común es nada más para los flujos financieros y comerciales. Es decir, que el peso argentino y el real brasileño no dejarían de circular en los países. Sería una manera de reducir la dependencia al dólar a nivel comercial. Entonces acá estamos hablando de una moneda común y no una moneda única en este caso. Sí. ¿Y a quién conviene? ¿Le conviene a los dos o conviene más a Argentina que a Brasil? Sí, la moneda común beneficiaría más a Argentina, que enfrenta desafíos macroeconómicos muy graves, como las reservas de dólares muy bajas. Así que reducir la dependencia al dólar y poder importar y exportar con otra moneda le conviene. A Brasil los incentivos también serían geopolíticos, es decir, que es una manera de Brasil recuperar el liderazgo que tenía en la región y también en materia geopolítica. Es una manera de Lula cumplir un objetivo geopolítico de posicionarse como un poder autónomo en el contexto de disputas entre China y Estados Unidos. También le conviene reducir la dependencia al dólar en ese sentido. Mientras en el lado comercial a Brasil, de hecho, sería importante como aumentar el flujo comercial con Argentina, que es el tercer parcero comercial de Brasil, aunque Argentina ha perdido mucho espacio para China en las últimas décadas. Aún así, si Brasil puede, además de la moneda común, también proponer un sistema de garantías, sería una manera también de aumentar las importaciones y exportaciones con Argentina. Ya, y económicamente entonces le conviene también a Brasil, que está también con desafíos pendientes en esa materia. ¿Le convendría? Sí, pero aún así los beneficios comerciales serían más limitados a Brasil que a Argentina. Y escuchábamos también en esta misma declaración la idea de eventualmente extenderlo a otros países. No ha generado tanto acuerdo, eso sí, en otras naciones, pero está por lo menos esa invitación en medio del inicio de ese trabajo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible que esto se extienda, por ejemplo, a las naciones del Mercosur? Bueno, Mercosur está enfrentando muchos desafíos, muchas divergencias entre los gobiernos, así que lo veo muy difícil que la discusión avance y que Uruguay principalmente lo acepte. Uruguay hoy es una voz disonante en Mercosur y tiene una agenda de liberalización comercial, por ejemplo, de reducir el arancel común externo entre los países, así que una moneda común, una nueva propuesta será muy, muy difícil que avance en Mercosur y también en otras partes de Latinoamérica, que hoy tiene un nivel de integración política y económica muy limitada. Marina, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro de Mercosur? Hemos hablado que es un bloque que ha logrado trascender, sobre todo también en la discusión económico-comercial, pero en los últimos años hemos escuchado la voz de, sobre todo, el actual mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, crítico, intentando también generar iniciativas unilaterales entre su país y otros mercados, entre ellos China, y eso sabemos, y genera un conflicto interno porque necesita también el apoyo de las otras naciones del Mercosur, pero claramente ahí hay una disputa, un desafío. ¿Cómo se ve el futuro de este bloque en ese contexto?
Exactamente, hay desafíos y divergencias políticas que acaban por influir también en las discusiones comerciales, ¿no? Así que el Mercosur tiene esa característica de que los gobiernos del momento acaban proponiendo una agenda y la agenda del Mercosur no avanza porque hay divergencias entre los gobiernos. Así que los próximos años del Mercosur serán caracterizados por esas profundas divergencias entre los países y una dificultad de avanzar en temas importantes. Por ejemplo, Uruguay está planteando un acuerdo de libre comercio con China, pero la estructura del Mercosur no permite que los países bilateralmente puedan hacer ese tipo de acuerdo. Así que es una divergencia estructural y Uruguay tendrá que negociar con los otros países o tendrá que salir del bloque. Así que hay toda una discusión hoy sobre el futuro del Mercosur. ¿Y es eso posible? ¿Que Uruguay salga del... ¿Es eso posible? ¿Que Uruguay salga del bloque en un futuro cercano? ¿Puede pasar? Sí, es una posibilidad, pero yo veo que los países tendrán que negociar de alguna manera para mantener un bloque que les beneficia comercialmente a todos. La cuestión es que Uruguay tiene una industria menor que Brasil y Argentina, así que Brasil y Argentina no tendrán interés en hacer ese acuerdo comercial con China, por ejemplo, y tendrán que hacer concesiones a Uruguay para mantener un bloque que les favorece por el arancel común, ¿no? Marina, también en materia económica te quería preguntar por las perspectiva para los países de la región, sobre todo hablando en Sudamérica, ya que estamos mencionando el Mercosur, esta idea también argentino-brasileña. ¿Cómo se ve este 2023? Porque ya globalmente sabemos que la situación económica es compleja, hay una altísima inflación y revisábamos recientemente qué tan altísima es, por ejemplo, en Argentina. ¿Cómo se espera este año también para los países de la región? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Brasil hay otra meta que tiene que ver con un factor ya más social, el tema de la pobreza, la hambruna incluso, y lo mismo pasa también en otros países acá en la región. Sí, la región está enfrentando muchos desafíos domésticamente. Digo, los países enfrentan muchos desafíos hoy. En Perú hay mucha inestabilidad política, hay protestas. En Brasil hay un gobierno nuevo que tiene que discutir políticas fiscales, por ejemplo. En Argentina es un año de elecciones y además una inflación muy alta. Así que todos los países posiblemente van a priorizar esos temas domésticos, pero paralelamente intentarán también aumentar la integración regional, porque se han dado cuenta que en bloque tienen más poder de negociación en temas internacionales. Así que veo que habrá una priorización a los temas domésticos, a los desafíos que enfrentan, pero también iniciativas, como vimos ayer la cumbre de la CELAC, para profundizar las relaciones políticas, económicas y comerciales también entre todos los países. Creo que ese tipo de foro de cooperación multilateral también será más activa en 2023. Y a propósito de esos factores locales, sobre todo en el tema de la inflación en Argentina, quiero volver a lo que estábamos discutiendo al comienzo de esta conversación, que tiene que ver con esta idea de la moneda común entre ese país y Brasil. ¿Fue eso una especie de salvavidas quizás ya económico para Argentina, considerando esos niveles de inflación, las dificultades para acceder al dólar? ¿Hay también algo de eso, más allá de una estrategia geopolítica también de Lula? Sí, bueno, la moneda común llevaría muchos años, hasta una década para salir, para que empiece a circular. Así que no sería una solución a corto plazo para el gobierno, pero sí es una manera que el ministro de la Economía, Sergio Massa, sobre todo encontró como para demostrar que está buscando soluciones para los desafíos económicos que enfrenta Argentina. Y de hecho, la reducción de la inflación será el principal de ellos ese año, para que la coalición oficialista pueda tener alguna chance de
permanecer en el poder, ¿no? Pero sí, Argentina enfrenta muchísimos desafíos. Además de la inflación, hay restricciones para acceder a los mercados capitales, a los dólares. Hay restricciones para importación, lo que afecta a la productividad del país también. Hay una serie de problemas macroeconómicos y el gobierno tendrá que enseñar resultados si quiere permanecer en el poder. Tendrá que cortar unos subsidios también, no solo energía y transporte, pero reducir significativamente los gastos públicos, o sea que la solución también pasa por un espacio fiscal, pero lo tendrá muy difícil porque son problemas crónicos, macroeconómicos y también políticos, porque el gobierno quiere seguir con los programas sociales, también como una manera de garantizar votos para las elecciones. Marina, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero a propósito de la situación de Perú que también mencionabas, hemos visto que la economía de ese país ha resistido las crisis políticas y sociales que ha tenido. ¿Qué tan posible es eso en esta situación, considerando ya que siguen estas protestas, el número de muertos, por cierto, y la presión política? Sí, la inestabilidad política aún no ha trasladado una inestabilidad económica. La economía sigue fuerte por proyectos grandes que tiene el país, por los recursos naturales, por una estabilidad también regulatoria, pero aún no sabemos, hay que acompañar de cerca qué pueden resultar las protestas violentas en Perú, principalmente al nuevo gobierno. Marina Pera, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para abordar también otro punto muy importante a nivel regional, tiene que ver con la economía. Así que muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y luego de ese análisis, nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más Conexión Global Prime, así que no se vayan. Bueno, y seguimos haciendo Conexión Global Prime a través de la pantalla de CNN Chile para seguir analizando lo que fue esta cumbre de la CELAC, pero por cierto también otras instancias de participación regional y los desafíos también que tenemos principalmente acá en nuestro continente y en Sudamérica. Y está con nosotros Carolina Valdivia, ella es ex subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y también en los últimos días estuvo como ministra subrogante en la misma cartera. Carolina, muchas gracias por estar acá. Hola, Jacinta, muchas gracias a ti por la invitación. Quiero partir, Carolina, con la evaluación a propósito de esta cumbre que tuvimos durante esta semana, el día martes, preguntándote por la evaluación que haces de ese encuentro. Mira, siempre es positivo y me gustaría enfatizar en esto que existan reuniones de alto nivel de los máximos jefes de Estado, mandatarios de los países de Latinoamérica y el Caribe. Eso siempre es un punto importante, porque hay muchos y enormes y grandes desafíos en la región que deben abordarse necesariamente con el consenso de los distintos jefes de Estado. Me refiero a asuntos sobre todo hoy en día, bueno, obviamente que de crisis climática, desafíos de la crisis económica, en la que estamos todavía, cierta crisis sanitaria, la situación migratoria que también se ha hecho insostenible y cuestiones como crimen organizado, que requieren una mirada en conjunto y una mirada global. Entonces, el primer gran punto es que siempre es positivo, que se tocan determinados temas. Pero luego está el problema que arrastramos de siempre en la integración latinoamericana, que no se ha logrado. Digamos, la integración latinoamericana es siempre o está al debe. ¿Y por qué eso no se ha logrado desde mi perspectiva? Porque siempre se parten de los problemas, es una integración de arriba hacia abajo, son determinaciones que pueden tener los jefes de Estado o las cancillerías, pero que muchas veces tienen desconexión con lo que sucede al nivel de la ciudadanía o al nivel de los efectos concretos y prácticos. Y esto sobre todo cuando tú lo pones en contraste con el gran ejemplo de integración que tenemos en el mundo, que es la Unión Europea. La Unión Europea parte
hace ya más de 70 años, con una integración para hacer frente a cuestiones muy específicas, que era la comunidad del acero y del carbón. Y de ahí va creciendo. Es decir, cuando ya se plantea, por ejemplo, una moneda única como el euro, es cuando ya habías tenido toda una historia de trabajo, de resolver problemas, de tomar determinaciones estructurales sobre ciertas políticas individuales de cada uno de los países, y recién ahí se define establecer un banco central único, con una moneda única, con política fiscal y monetaria. Y con el fantasma particular. de 2 guerras mundiales también. Efectivamente. Pero sobre todo parte, como te lo digo, de un tema que es muy, muy específico: el carbón y el acero. En cambio, aquí partimos de la moneda única, estoy simplificando, hacia abajo. Y eso ha sido probablemente uno de los mayores trabas del por qué esta integración no ha funcionado. ¿Lo dices por la propuesta de Argentina y Brasil esta semana de esta moneda única? Exactamente. Esa es una de lo que recuerdo, es una propuesta que ya se había lanzado anteriormente, hace más de 15 años aproximadamente. Pero hay que entender, también exacto. Pero hay que entender que al llegar a una unión finalmente de carácter monetario, es un largo camino, un largo recorrido, y que no queda sujeto, además, cuando ya tomas esas determinaciones, a los vaivenes de la política interna de cada uno de los estados. Entonces, todos esos elementos tenemos que verlos antes de decir, bueno, hacia dónde va la integración latinoamericana, que sin duda es un tema que está pendiente, y más en el mundo con las dificultades que estamos observando. Ya, a propósito de esta idea de la moneda única, ya que lo mencionabas, lo que yo entendí, eso sí, que no era una iniciativa que buscase emular al euro, por ejemplo, que se planteaba que se iban a seguir manteniendo las monedas locales, en este caso argentinas y brasileñas, porque más que nada era algo para ayudar a las exportaciones entre ambos países, dada la situación argentina. Más que pensar en un euro propiamente tal sudamericano. No, por supuesto, además que lo primero, no tienes un banco central único, te das cuenta que defina temas de política monetaria. Pero aún así, solamente el titular es una cosa que tú dices, bueno, se requieren muchos pasos y muchos escalones previos para llegar a una iniciativa de esa magnitud. Y parte de esos escalones, o más bien obstáculos que se ha visto, es el tema de la ideología en un momento. Porque claro, se plantea volver a UNASUR ahora, considerando que hay claramente una hegemonía de la izquierda en la región. Y en su momento se anuló prácticamente UNASUR y se alzó PROSUR, porque había una hegemonía de gobiernos de derecha, especialmente en Sudamérica. ¿Por qué se ha ido transitando en esa materia? ¿Por qué ha primado una visión más bien ideológica para impulsar iniciativas, foros grupales o regionales, y no quizás hacer algo que trascienda a aquello? Y lo pregunto precisamente por estas dos iniciativas, porque vemos que PROSUR prácticamente está acabándose, y nuevamente vuelve a la mesa la idea de relanzar UNASUR, y es muy probable que si nuevamente tenemos un cambio, vaya a ocurrir lo mismo en un futuro. Sí, a ver, UNASUR, hay que distinguir UNASUR de CELAC. Porque aquí estamos hablando en CELAC de toda la integración de Latinoamérica, es decir, de México y el Caribe hacia el sur. Y UNASUR era una organización que hacía referencia única y exclusivamente a los estados de Sudamérica. Y aquí es bien importante, porque aquí hay países que lideran, que tienen siempre por lo general más peso. Y vemos, digamos, este balance entre un México que es muy fuerte, sin lugar a duda, y sobre todo con una tremenda influencia en la zona de Centroamérica. Y por el otro lado tenemos a Brasil, como este gran motor y como este gran líder por sus condiciones naturales, geográficas, políticas y de tamaño, de envergadura, en el área de Sudamérica, en el cono sur. ¿Por qué se paralizó UNASUR? Es importante también ir hacia atrás, porque hubo la imposibilidad de designar a un secretario general, porque se requería una determinada regla para poder llegar a un nombre, y hubo nombres de personas tremendamente competentes y con una inmensa experiencia en política sudamericana, y que simplemente no lograron el consenso para que fuesen nombrados como secretarias generales, y eso llevó a la completa paralización de esta iniciativa o de este organismo. Y aprovechando eso, ¿y
¿Por qué se paralizó de cierta manera Prosur en el último tiempo? Porque tampoco hubo con posterioridad a los gobiernos una intención de seguir adelante, porque se le veía que era una condición de naturaleza ideológica. Pero la verdad que cuando tú ves la Alianza del Pacífico tuvo exactamente las mismas críticas en su momento. Recordemos que la Alianza del Pacífico, la iniciativa surge del Perú, bajo la presidencia del fallecido presidente Alan García, con los países de la cuenca del Pacífico, que estaba en ese momento gobernaba en Chile el presidente Sebastián Piñera, en México, creo recordar, no se me pueden ir los nombres, pero debe haber estado Felipe Calderón, y en el caso de Colombia estaba, no sé si era el presidente Santos o el presidente Santos por las épocas, y funcionó perfectamente, o ha sido la integración latinoamericana en este caso, porque envuelve a todos los países con la cuenca del Pacífico, que más ha podido avanzar. Y esto es porque precisamente la Alianza del Pacífico tiene una mirada que es mucho más pragmática. Es una mirada de decir, entre todos nosotros tenemos, por ejemplo, acuerdos de libre comercio para el establecimiento de un determinado arancel, siendo eso una de las condiciones para el ingreso y para la mantención de la Alianza del Pacífico. Entonces, comenzando de aspectos que son muy prácticos, la Alianza ha ido sobrepasando cuestiones netamente o gobiernos con distintas miradas o con distintos signos políticos. Fue muy activo Chile durante el gobierno de la presidenta Bachelet, lo mismo pasó durante el gobierno del presidente Duque en Argentina, o inclusive el presidente López Obrador en México y en Perú también. Es verdad que en este momento la Alianza del Pacífico se encuentra en un impasse, en una paralización, precisamente porque tiene la presidencia pro tempore el Perú. Y en las condiciones actuales de Perú, yo espero que se pueda, a la medida que se vaya, si se puede ir normalizando, y así espero, porque es muy importante para Chile que la situación del Perú también se calme y se pueda encauzar con todas las instituciones y de forma democrática y por la vía del diálogo. Pero hasta que eso no suceda, tenemos que ir viendo qué va a pasar con la Alianza del Pacífico. Pero como te digo, la visión es precisamente porque la Alianza parte de temas muy pragmáticos y muy concretos. Y aquí quiero llamar la atención, por ejemplo, cuando se habla de los tratados de libre comercio, que es única y exclusiva una cuestión mercantilista. Eso no es así. Tú también o cuando tienes acuerdos de esta naturaleza con distintos tipos de países y sobre todo de tus países vecinos, abarcas cuestiones que van mucho más allá de única y exclusivamente una rebaja de aranceles. Y sobre todo los tratados de última generación, de los tratados de libre comercio de última generación, en los cuales se van incorporando otro tipo de materias que son muy importantes para la ciudadanía y para el desarrollo actual del mundo, como es el caso del comercio y el medio ambiente, el comercio y el género, el comercio digital o otras cuestiones de más avanzada. Claro, bueno, el presidente Gabriel Boric planteaba en algún momento, días después de asumir o antes creo, que quería hacer de la Alianza del Pacífico una prioridad también en su gestión en materia internacional, pero también a veces en la prensa y sobre todo regional se menciona el tema del Mercosur, que por lo menos en materia económica ha trascendido en el tiempo. Claramente hay divisiones internas, pero el debate es por qué el Mercosur, por ejemplo, no ha sido como la Unión Europea o no ha integrado a más estados o no ha caminado también hacia una senda ya más político-social, además de económica. ¿Podría ser una alternativa? Bueno, Chile es un estado, pero asociado. Eso sí, no miembro completo, y ¿habrían ventajas, desventajas de ir avanzando en tener más socios en el Mercosur, por ejemplo, o abriéndolo a otros espectros? A ver, el Mercosur tiene otros elementos, tiene elementos de política social también. El Mercosur tiene elementos, por ejemplo, de un tribunal o de mecanismos de solución de controversia propios del Mercosur. Hay un foro específico para asuntos de integración política y social. Entonces, si bien es cierto que lo que uno más conoce del Mercosur es el programa o la política de un arancel común, hay otras cuestiones. Hay cuestiones migratorias, cuestiones de visas y así una serie de otras materias que trascienden lo netamente económico o comercial. Chile ha tomado la determinación, y la tomó hace mucho tiempo, de ser un Estado asociado, precisamente porque nosotros ya habíamos iniciado, sobre todo después de la recuperación de la democracia en adelante, una política de apertura, una política de apertura al mundo y con aranceles que podían y que eran muy distintos a los que se plantean en el Mercosur. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con las quejas y las críticas, sobre todo la postura del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou,
de buscar por la vía bilateral otro tipo de acuerdos, buscar un ingreso al CPTPP o llamado TPP-11 o la vinculación a un tratado de libre comercio específicamente con China. Entonces esto es lo que sucede y además son países dentro del Mercosur de distinta envergadura. La economía brasileña es una economía poderosa a nivel mundial. No es el caso de la economía chilena. Te das cuenta que hemos crecido mucho, por supuesto, que han habido avances, pero la envergadura de tener a 300 millones de personas, de tener un territorio de la capacidad, del tamaño que tiene Brasil, de tener esa cantidad de acceso a recursos naturales y otros, te hace un actor de naturaleza global, lo que es muy distinto al caso de Chile. Entonces también hay asimetrías en ese sentido. Carolina, por último, no puedo dejar de preguntarte ya por una contingencia que nos involucra a Chile y, por cierto, también en tu calidad de ex integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves el último impasse entre Chile y Argentina a propósito de este audio que se filtra de la Cancillería y qué tan factible es que las relaciones, como hemos escuchado, ha indicado la Canciller, no hayan sufrido un daño después de conocer este audio? Mira, yo aquí creo la relación entre Chile y Argentina es una relación muy profunda, de múltiples y todo tipo de conexiones y de vinculaciones. Con Argentina han existido, y Argentina con Chile, han existido episodios que son realmente difíciles. Estuvimos al borde de una guerra, de un enfrentamiento militar hacia finales de la década de los 70. Y con voluntad y con determinación política hemos podido superar todas esas dificultades. Este impasse, por cierto, que no tiene jamás una envergadura de ese nivel y podrá haber algún congelamiento o algún enfriamiento de algún tipo de vínculos, pero por supuesto que no pasa a mayores. Ahora, esto, si es importante decirlo, en diplomacia y en relaciones exteriores se anota en la cuenta a favor. O a la cuenta en contra, digamos, pero a la cuenta a favor del país que se ha visto afectado. ¿Y cómo eso no podemos ser ingenuos en eso. ¿Y cómo evalúas el manejo que ha tenido la Cancillería? A ver, sobre este tema en particular hay muchos elementos de los cuales tú puedes hacer este análisis. Yo voy a dejar fuera aquellos que han sido como los más de las reacciones más inmediatas, de decir, bueno, la manera en cómo se refieren, cómo se tratan entre las personas, el lenguaje que se utiliza, o por qué se graba y se filtra un audio de esa naturaleza. ¿Pero se suelen grabar conversaciones de ese tipo? En mi experiencia no, para nada. A mí nunca me pasó. Y yo tampoco lo hubiera también permitido, porque son materias, sobre todo en reuniones que son tan delicadas. Pero yo sí me quedo con el análisis que se hace ahí, con temas temas que son altamente complejos, que requieren tener muchos elementos a la vista, muchos elementos de contexto, muchos elementos jurídicos, elementos políticos, elementos diplomáticos en consideración para tomar ciertas decisiones. Y eso está ausente. ¿Elementos de qué tipo? Estoy pensando, por ejemplo, en alguna cuestión muy específica, que es cuando se refieren al caso de la plataforma continental con Argentina y de qué había hecho una persona o de qué había hecho otra persona. Ahí hay críticas directas a lo que fue la gestión del expresidente Sebastián Piñera en cuanto al manejo de la plataforma. Exacto, y eso es lo que me refiero. O sea, si tú como profesional serio te sientas y miras cada uno de los antecedentes, de la forma que se evaluó, en la forma que se analizó esa decisión, en la forma que se tomó esa decisión, hay elementos de todo tipo que fueron calibrados para llegar a esta decisión. Elementos de naturaleza política. Esto se conversó con todas aquellas personas que en su momento, y básicamente desde la recuperación de la democracia en adelante y otros también, habían tenido responsabilidades tanto en la conducción como en la ejecución de la política exterior. ¿Creen que son injustas esas críticas que se... ¿Perdón? ¿Crees que son injustas esas críticas que es que no lo pondría en un tema de injusto, lo pondría en un tema de liviandad, en un tema de superficialidad, ¿no? Me da exactamente lo mismo si piensan que si yo estaba equivocada o no equivocada. Eso no lo pondría en términos de justicia, no es ese el nivel de análisis. El nivel de análisis es decir, con qué profundidad tú entras a analizar una cuestión de esa naturaleza y que es un tema de interés país, no es un tema de interés de gobiernos.
Carolina Valdivia, te agradezco muchísimo el tiempo, este análisis que hemos hecho acá en CNN Chile sobre materias de la contingencia, por cierto, pero también este desafío que tenemos en la integración regional. Así que muchas gracias por esta Gracias a ti, conversación. Jacinta, y al equipo. Bueno, y con esta entrevista nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global Prime. Vamos a retomar con otro tema muy interesante la próxima semana y los invitamos, por cierto, a seguir en la sintonía de CNN Chile. Que estén muy bien.